Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy continuamos con el capítulo 2 de nuestro magistral estudio bíblico titulado La Salvación, una historia de amor. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por invertir estos 30 minutos del tiempo de vida que Dios puso en sus manos. El invertir su tiempo en el estudio de la palabra de Dios produce en su vida un crecimiento y una madurez en el conocimiento de Cristo. En el primer capítulo nos quedamos hablando de las promesas hechas a Abraham y quiero pedir disculpas anticipadas, ya que hoy estaremos subiendo y bajando por todo Génesis. Básicamente este es un estudio donde vamos a ir retrocediendo en el tiempo hasta llegar a la creación, porque en la creación es que está el origen de todo lo que estamos experimentando en la actualidad. Todas estas guerras, pestes, ideologías de géneros, asesinatos, padres contra hijos, hijos contra padres, destrucción del matrimonio diseñado por Dios, la violencia, la inmoralidad sexual, la depravación y un largo etcétera. Todo esto se origina en la creación. También contestamos las preguntas acerca de que si Israel ha desaparecido para siempre, que si Israel sigue siendo importante para Dios y que si la iglesia sustituye a Israel. Y expliqué que Israel sigue siendo vigente delante de Dios. Todas las promesas de restauración para Israel siguen vigentes y serán cumplidas al final de los tiempos. Y por último expliqué que la iglesia no sustituye a Israel, aunque hay congregaciones que erróneamente interpretan esto de esa manera. Ahora bien, el que las promesas de restauración sigan vigentes para Israel, debemos de preguntarnos, ¿qué es Israel para Dios? Y eso lo vamos a contestar, si Dios lo permite, en este capítulo. Y si no podemos, entonces pues en el próximo. Ya hablamos acerca del pedido de Dios a Abraham para que sacrifique a su hijo, su único hijo, es decir, a Isaac. Y vimos que Abraham actuó en fe, es decir, en obediencia. Y esta es la promesa hecha a Abraham por causa de esa obediencia. Y vamos sobre los textos nuevamente. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recordemos que Abraham tiene otro hijo, Ismael, su primogénito, del cual vamos a hablar durante este estudio, ya que Ismael es relevante en la historia de la salvación, amado. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. Es por esta razón que Dios le dice que no le ha rehusado a su único hijo, es decir, el único hijo el cual Dios le había prometido en su vejez, es decir, a Isaac. Y esto es importante que no confundamos el hijo de la promesa con la promesa hecha a la simiente de Abraham. Aunque entendemos que por medio del hijo de la promesa, es decir, Isaac, es de donde finalmente sale la simiente. Soy una pregunta. ¿Por qué si Ismael es el primogénito, el mayor, Dios escoge a Isaac para el cumplimiento de su propósito? Y esto es algo que toda la iglesia debe de entender. Dios cumple sus propósitos por medio de actos milagrosos. Ismael no es el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Ismael es el resultado de un acto de desobediencia a la palabra del Señor. Pero de esto vamos a hablar cuando lleguemos, ¿verdad?, a Ismael. Ahora bien, Dios le promete a Abraham un hijo a la edad de 100 años, un hijo que le daría a su esposa Sara de 90 años. Ese nacimiento es el resultado de un acto milagroso. El nacimiento de Ismael es un resultado de un acto carnal. Vamos al siguiente verso para que podamos observar cuál es la promesa hecha por Dios a Abraham por causa de su fe, es decir, por causa de su obediencia a los mandamientos de Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí podemos ver la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Dios revela en este verso 3 promesas hechas a Abraham por causa de su obediencia. Y esto es importante, amados, un principio para la iglesia. Cuando obedecemos a Dios sin cuestionar y sin condiciones, cuando escuchamos su voz, su petición y la ponemos en acción inmediatamente, Dios se deleita en bendecirnos. Dios lo va a bendecir. Esa es la primera promesa para Abraham. Y la segunda promesa es que bendecirá su descendencia. Le dice que bendecirá y multiplicará como las estrellas del cielo y como la arena del mar, es decir, que nadie la puede contar. Surge una pregunta aquí. Y nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, vamos a analizar lo que Dios le promete a Abraham. Dios le promete que va a bendecir y a multiplicar su descendencia. ¿Será esta descendencia la de la simiente prometida en el verso 18? ¿O se referirá a la descendencia de su único hijo Isaac? La respuesta es sí y no, respectivamente. Sí, porque Dios habla en su presente eterno y Dios va a bendecir y a multiplicar toda la descendencia de Abraham, incluyendo la de su simiente. Y no porque Dios no se limita a la descendencia de Isaac, hermano. Debemos de buscar la guía del Espíritu siempre en el estudio de la palabra. Esta promesa sí es hecha a Isaac, la descendencia de Abraham, pero trasciende todas las descendencias hasta el día de hoy. Dios le promete que la bendecirá y la multiplicará. Ahora bien, esa promesa hecha a Isaac, la descendencia de Abraham, es luego confirmada a Jacob, la descendencia de Isaac. Al igual que Isaac, Jacob también tenía un hermano mayor, el primogénito Esaú. Pero de Esaú hablaremos más adelante. Cuando nosotros tomamos decisiones dentro de la voluntad de Dios, esas decisiones traen como resultado bendiciones para nosotros y para los nuestros. ¿Qué más le promete Dios? Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. El concepto de poseer las puertas nos revela la idea de un dominio, de un control sobre todos sus enemigos. Es decir, hasta dominarlos. Y esto es lo que vamos a ver en la historia de Israel, la cual se cumplirá en la promesa hecha a la simiente. Más adelante sabremos quiénes son esos enemigos que Israel va a dominar. Vamos al verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ya hemos visto que la promesa de bendición y multiplicación de la descendencia de Abraham fue hecha a Isaac, la cual se va a cumplir con el nacimiento de Jacob. Esta es la nación que Dios va a bendecir y a multiplicar. Ahora bien, en el verso 18 encontramos una promesa para la simiente de Abraham, y esta promesa tiene como fundamento el que Abraham haya obedecido a la voz de Dios. Nuevamente aquí encontramos la bendición de Dios por obedecer su voz. Y este término, obedecer mi voz, implica que la persona ha entregado totalmente a la obediencia incondicional de todos los mandamientos de Dios. Ahora bien, la promesa de Abraham va dirigida a una simiente, es decir, a una descendencia en particular. Esa promesa recae en el unigénito Hijo de Dios. De la manera en la que Abraham no rehusó su único hijo, tampoco Dios va a rehusar entregar a su unigénito hijo para la salvación de la humanidad. Ahora bien, esa promesa hecha a la descendencia de Abraham es progresiva, es decir,
que va en aumento, no se detiene. Es una promesa que trasciende todas las generaciones hasta el retorno de Jesucristo. Promesa que se origina en Isaac, en Jacob y por último en Judá. La tribu que Dios escogió de las 12 por amor a su siervo David para conservarla y protegerla, y a Jerusalén, para poner su nombre en ella para siempre, hasta que naciera el deseado de ¿quién? De todas las naciones. Están hablando del Mesías. El Mesías es el cumplimiento de la promesa hecha a la simiente de Abraham. En el Mesías es que Dios va a confirmar el pacto con Judá y con Jerusalén. Pero sabemos que el pueblo lo rechaza, lo cambian por César. Eso fue lo que vimos en los evangelios. Y Jesús entonces confirma su pacto con 12 discípulos y engendra una nueva descendencia en la simiente eterna de Dios. Nace la iglesia. En esta iglesia es que todas las naciones serán benditas. ¿Cuáles naciones? La nación de Israel, la cual está compuesta de paganos e israelitas. ¿Qué es Israel para Dios? Y quiero explicar esto con el fin de que todas las congregaciones comprendan qué es Israel para Dios. Y quiero empezar con Abraham y la circuncisión del pacto que se encuentra en Génesis 17. Perdónenme, pero es que hace calor. Voy a leer, simplemente lo voy a resumir. O sea, no lo voy a leer, simplemente lo voy a resumir porque quiero simplemente explicar algo. En este momento es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, o mejor dicho, cambia el nombre de Abraham a Abraham. Es decir, que el cambio de el padre que significa Abraham a el padre de multitudes que significa Abraham. La letra H en el hebreo es como un plural. Lo mismo pasa con Sarai, que significa princesa. Ahora el nombre es Sara. En este caso se le elimina la I y se le añade la H. Y ahora el nombre pues significa princesa. Pero luego voy a explicar esto. Y este es el pacto hecho con Abraham, el cual debería de guardarse entre Dios, Abraham y toda su descendencia. Será circuncidado todo varón de entre nosotros. Y quiero que escuchemos quiénes debían de circuncidarse en la casa de Abraham. Todo varón entre sus generaciones, el nacido en la casa, el comprado por dinero, es decir, los esclavos, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. En otras palabras, pues los paganos. Y el que no se circuncide, el prepucio de su carne, será cortado del pueblo porque viola el pacto. Ahora bien, ¿quiénes integraban la casa de Abraham? La casa de Abraham los integraba pues la casa de Abraham, los esclavos y los paganos o los extranjeros. Con esta persona fue que Dios hizo pacto. Obviamente, ¿verdad? Con Abraham, quien es la cabeza. El pacto no fue hecho solamente con Abraham, sino con toda la casa. Y vamos ahora a las 12 tribus en Egipto. Cuando las 12 tribus son puestas en esclavitud por el faraón, los israelitas se mezclaron con los egipcios. Procrearon hijos. También José tuvo hijos con una egipcia. Es decir, que la noche de la Pascua, las personas que estaban dentro de las casas, las cuales estaban marcadas con la sangre del cordero en sus linteles, no eran israelitas puros, estaban mezclados. En el Éxodo también vimos que con las tribus también salieron muchos paganos, esclavos, idólatras. En el desierto también vimos que se mezclaron con los habitantes de las ciudades. Eso también lo vimos en Jueces, en toda la historia de los reyes de Israel. Ahora bien, ¿por qué traigo esto a relucir? Porque nuestras congregaciones, siempre se les ha enseñado que Dios no quería que se mezclaran para mantener su pureza. Eso es algo falso, es una estructura teológica. Ya vimos lo que la Biblia nos enseña. Dios nunca hizo diferencia entre ellos, amados. La razón por la cual Dios no quería que se unieran con los cananeos es otra, y eso lo vamos a explicar más adelante. Es decir, que cuando Dios habla de Israel,
se refiere al conglomerado de naciones que existen en la actualidad. El Israel del Antiguo Testamento fue sombra o tipo del Israel del Nuevo Testamento. Ya esto yo lo he explicado con lujo de detalles en los estudios de los profetas. Y le voy a invitar a que los miren. En estas naciones, en las cuales Dios va a cumplir sus promesas de restauración. No en la nación actual de Israel. Ella no es la nación a quien Dios hizo la promesa en particular. El Israel de hoy forma parte del Israel a quien fue hecha la promesa de restauración. Y dice que esa simiente traerá bendición a todas las naciones de la tierra. Es decir, a toda su creación. Dios quiere bendecir a toda su creación. Ahora bien, es importante que la iglesia sea plenamente capaz de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Un amor que excede todo entendimiento humano. Pablo en Gálatas 3:16 revela que esa simiente es Cristo y por tanto, en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la pregunta es, ¿en qué manera va a bendecir a todas las naciones de la tierra? La respuesta es sencilla, jóvenes. Por medio de la iglesia. Ya lo dije anteriormente. Y perdónenme si repito algunas cosas. Pero es necesario que la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo. Alguien dijo que repetir las cosas es bueno para mantenernos enfocados. Bueno, la iglesia en Cristo es el cumplimiento de la promesa de la simiente hecha a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Entiéndase como todas las naciones de la tierra el concepto Israel. Porque la iglesia lamentablemente ha limitado el amor de Dios solamente a los que le obedecen, es decir, a la iglesia, y a los demás los lanzan al infierno a que se quemen y que el diablo se los lleve. Pero el amor de Dios no se limita. Y este asunto del infierno, para los que piensan y dicen, pero es lo que la Biblia enseña. Y sí es cierto, la Biblia enseña que los desobedientes van a enfrentar el infierno o el lago de fuego, como nos revela el Apocalipsis. Sin embargo, ese término infierno o lago de fuego debemos de entenderlo dentro de la simbología en el que Jesús y Juan hablan respectivamente. Y en lo más profundo, dentro del contexto de la Biblia completa. El infierno que nuestras congregaciones enseñan y predican es un infierno teológico y no una enseñanza bíblica. Y nuevamente me perdonan los teólogos. Y esto que voy a decir, y la palabra de Dios es bien clara en esto, y tengo la responsabilidad de enseñarles a redefinir términos bíblicos que lamentablemente tenemos unas definiciones equivocadas en cuanto a estos términos o conceptos. Y esto que voy a decir, considérelo un principio. Siempre que existe una mala definición, cometeremos una mala acción a pesar de nuestra buena intención. Y esto pasa en muchos de nosotros. Vamos a redefinir el término o el concepto del infierno o del lago de fuego conforme a como Cristo y los profetas lo definieron. No ahora, sino durante el estudio. Vamos a buscar otro texto que se encuentra más adelante en el capítulo 46:13. Dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿A quién le habla Dios aquí? Pues le habla a Jacob, descendiente de Isaac. Y aunque no voy a entrar en el contexto, tampoco voy a hablar de su hermano gemelo Esaú, del cual también vamos a escudriñar en este estudio, ya que él, al igual que Ismael, Esaú tiene un rol protagónico en esta historia. Sino que me voy a enfocar en la promesa que Dios le hace a Jacob, una promesa progresiva o extensiva. Quiero que pongamos el enfoque en una gran nación. Perdona, pero hace calor. Al igual que Abraham,
Dios le extiende su promesa a Jacob, a Isaac. Diciéndole que hará de él una gran nación. Aquí encontramos una revelación. Ya sabemos que en Jacob es que Dios va a cumplir la promesa de la descendencia de Abraham. La gran nación, ¿verdad?, que Dios bendecirá y multiplicará como las estrellas y como la arena del mar. ¿Dónde dice Dios a Jacob que va a hacer de él una gran nación? El texto nos revela que en Egipto. Surge otra pregunta. ¿Por qué escoge Dios a Egipto? ¿Qué particularidad tiene Egipto que no tienen las tierras? ¿Qué representa Egipto en la Biblia? Egipto representa la esclavitud y el pecado. ¿Qué le había revelado Dios a Abraham en cuanto a su descendencia? Leamos Génesis 15, 13, 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿A qué tierra ajena se refiere Dios? ¿Qué nos revela el texto? Todos sabemos que se refiere a Egipto. Y les anticipa, ¿verdad? Y Dios le anticipa que serán esclavos en ella 400 años. Es decir, que Dios le revela a sus siervos el futuro de su descendencia. Serán esclavos, pero dice que saldrán con ella con riqueza. Y que Él juzgará a esa nación. Ahora bien, esta revelación de Dios a su siervo Abraham tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento lo vamos a ver a lo largo de este estudio en la historia de Israel. Pero sigue la pregunta en la mesa. ¿Por qué Egipto? La nación de Egipto es la descendencia de Cam. En particular, la descendencia de Misraim, que es Egipto. Y usted preguntará, ¿por qué traes genealogías? Bueno, sucede que sin las genealogías nunca podremos saber por qué o de qué Dios nos quiere salvar. Es importante que la iglesia sepa quién es Egipto, o más bien, de quién es descendiente Egipto, a qué simiente pertenece. Egipto es el primer imperio que la Biblia registra en la historia. Existen dos razones por las que Dios escoge a Egipto. La primera razón es por la esclavitud y su pecado. Cuando el ser humano no siente opresión, la aflicción y la esclavitud en su vida, no se acuerda de Dios. Este pueblo debía ser sometido a pruebas. No voy ahora a entrar en la historia de José al detalle, pero voy a mencionar unos puntos importantes. En su momento hablaremos pues de la historia de José en Egipto y cómo Dios se glorificó en él por su fidelidad y obediencia. El plan de Dios se origina en José, como todos sabemos. Las aflicciones de José en Egipto tenían un propósito redentor para su pueblo y, aunque usted no lo crea, también para Egipto. El que el copero se haya olvidado de José era propósito divino primero. No era el sueño del copero con el cual Dios se iba a glorificar. Era con el sueño de Faraón. Si el copero se acuerda y José salía libre, ¿a dónde usted cree que iría José? De vuelta a su padre. Pero esa no era la voluntad de Dios para José ni para Jacob. Jacob llega a Egipto, José lo recibe, los ubica en la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto. Dios siempre escogerá lo mejor para sus hijos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tenían que ser esclavizados? Porque era parte del plan divino. Y aunque usted pudiera pensar que Dios fue injusto con ellos por llevarlos a la esclavitud es sinónimo de pruebas. Muchas veces Dios permite pruebas en nuestras vidas con un propósito redentor, para bendecirnos. De la única manera en la que Dios podía tener a un pueblo todo junto hasta que creciera y se desarrollara era en esclavitud.
Porque si no es así, hubieran hecho lo mismo que hubiese hecho José si salía de la cárcel. Dios los reúne y los mantiene a todos en un solo lugar. Hay propósito con ese pueblo. Es el pueblo de Dios, amados. Y la segunda razón es para glorificarse en ellos y por último glorificarse en Faraón. Entonces, ya hemos visto, abuelo de pájaro, por qué Dios dice a Jacob que descienda a Egipto. Bueno, ya los 30 minutos casi finalizan y en verdad les doy gracias por invertir estos 30 minutos de su vida en el estudio de la palabra del Señor. Comparte este estudio con todo el mundo. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. En el próximo capítulo abundaremos un poco acerca de la nación de Israel actual. ¿Quiénes son y por quiénes fue formada esta nación? También conoceremos un poco más de Abraham y de su genealogía. Y sobre todo conoceremos el suceso que ocurrió después del diluvio con Cam y Noé. Vamos a explicar la versión infantil y la versión adulta, ambas. No se puede perder este tercer capítulo. Muchas revelaciones que la iglesia desconoce van a salir a relucir en este estudio profundo. Vamos también a hablar un poquito acerca del concepto de la salvación, ya que nuestros líderes no nos explican con profundidad qué significa la salvación. Y muchos temas relevantes para la iglesia discutiremos. Si usted es un amigo que no conoce a Jesucristo y está mirando este video, me parece que no es coincidencia. Dios tiene un propósito en su vida. Dios quiere salvarlo de la ira del Cordero. Dios manda a todos los hombres que confiesen sus pecados y que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y Dios quiere perdonarlo y salvarlo. Iglesia de Dios, no te dejes engañar por las falsas enseñanzas que hoy se enseña y se predica. Dios manda a escudriñar la Escritura. Exige a tu pastor, a tu maestro, a tu líder, que te muestren con evidencia de la palabra lo que te enseñan. Con hacer esto no está pecando, tampoco está en desobediencia. Es tu derecho exigir, es tu salvación la que está en juego. Corrobora todo por la palabra. ¿Recuerdas los de Berea? Todo lo corroboraban a la luz de la Escritura. Haz tú lo mismo. Despierta a la realidad de la palabra de Dios. Y con esto despido. Hace un par de meses les dije que había un gran dragón que quería invadir a un dragón pequeño. Ya esto es casi un hecho. Las noticias lo están confirmando. Siempre les exhorto también al pueblo a tomar precaución en cuanto a tener abastecimiento de alimento. Preparémonos para enfrentar lo que se avecina, amado. Llegue o no llegue, debemos de estar preparados. Otra cosa importante es que tenemos que empezar a romper con este yugo desigual que estamos haciendo con el mundo. Dejar los entretenimientos, los juegos de video, cine, televisión, fiestas, modas, actividades, internet y todo eso que es de origen pagano. Dios nos manda a salir de Babilonia. Estamos con un pie en Babilonia y con otro pues casi también adentro. Dios nos manda a vivir en santidad, a crucificar nuestra voluntad con Cristo, a negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirlo. La iglesia que quiere reinar con Cristo tiene que apartarse totalmente del pecado, de lo pagano, del inicuo, de lo mundano y de toda cosa que pudiera manchar nuestra vestidura blanca. Con manchas no heredamos el reino. Dios ama a su iglesia incondicionalmente, pero ese amor no lo limita a ejecutar su justicia. Seamos sobrios, oremos los unos por los otros, amemos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el cumplimiento de la ley y de los mandamientos de Dios. No te pierdas nuestro próximo estudio de la segunda venida de Cristo a la luz de la Escritura. Búscalo en YouTube, Facebook y también en nuestra página web www.bibliaestudiotv.org, donde encontrarás todos nuestros estudios bíblicos.
Comparte nuevamente este estudio con tus hermanos de la congregación, con tus amigos y con tus familiares. Este es un mensaje de salvación para todos. Hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.